bienvenida a esta primera jornada o a este primer día de las terceras jornadas sobre ética e integridad en la investigación. Sabéis que es una jornada que se promueve de alguna manera originalmente desde la Escuela de Doctorado, porque pensamos que es muy importante que las nuevas personas que se inician en el camino de la carrera investigadora sean conocedoras de todos estos aspectos, ¿no?, que conduzcan a desarrollar una investigación de calidad, pero también siguiendo los códigos deontológicos, las buenas prácticas y principios de integridad. También es una jornada en la que reiteradamente trabajamos o abordamos el tema de la evaluación de la investigación, porque obviamente son aspectos que están muy relacionados. También abordamos otras cosas como son género, difusión y bueno, pues con ese objetivo se prepara desde el Vicerrectorado de Investigación la jornada. Hoy es para mí un placer y quiero agradecer a Lidia Borrell, es una persona que tiene una implicación en los sistemas de evaluación de la investigación a nivel europeo y una perspectiva y un trabajo de muchos años, una persona con un reconocimiento a nivel internacional muy grande y con una agenda muy compleja. Por eso yo creo que es de justicia agradecerle que nos acompañe aquí en la Universidad Jaume I en Castellón en esta primera jornada para hablarnos sobre uno de los temas que conoce de primera mano, como os decía, a nivel ya no solo del Estado, sino a nivel del ámbito europeo sobre la evaluación de la investigación. Lidia es doctora en química, fue directora de la Oficina de Gestión de la Investigación de la Universidad Pompeu Fabra, de allí dio el salto a la European University Association, que fue durante un cierto tiempo, gestora, y más adelante ha dado el salto a la Secretaría General de Science Europe, que es una asociación que representa a las principales organizaciones que financian y realizan investigación a nivel europeo. Desde su experiencia su conocimiento y experiencia sobre el programa marco de la Unión Europea, el espacio europeo de investigación, infraestructuras de investigación, ética e integridad de la investigación y los procesos de evaluación de la investigación, pues si no me equivoco, me corriges, Lidia, es de más de 20 años en esos temas, una autoridad, como os decía, a nivel europeo. Y bueno, yo creo que es un placer y un privilegio que pueda compartir todos los proyectos que se están moviendo a nivel europeo sobre la reforma en la evaluación de la investigación. Es algo que tiene que ir llegando, no podemos perder la perspectiva de que la investigación se hace en beneficio de la sociedad para hacer avanzar y progresar a la sociedad, y es uno de los aspectos que se ha de tener en cuenta en los procesos de evaluación. Sin más, Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos, como os decía. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias y un gran saludo a todos y agradecer a la Universidad Jaume I que me haya invitado en estas terceras jornadas y, por cierto, felicidades por haber organizado estas jornadas tan importantes sobre integridad, transparencia y buenas prácticas. No sé cuántos estáis ahí porque no os puedo ver, pero me han dicho que sois bastantes. Haré mi presentación en castellano, si os parece bien, aunque las transparencias son en inglés, porque, bueno, por eso, porque desarrollamos todo nuestro trabajo en inglés y no tenemos traductores para cada cosa, pero espero que hablando en castellano todo el mundo me pueda entender. Si no, si hay alguien que no, pues por favor que me lo diga. Bueno, yo os voy a hablar aquí efectivamente como... Lidia, perdona, Dime. déjame un segundito, nada, que te interrumpa antes de que empieces. Dime. Para comentar que si tienen alguna pregunta durante la presentación, ¿vale? La podéis ir poniendo en la parte que está habilitada, ¿vale? No en el chat, sino el de preguntas y respuestas, y así yo las iré recogiendo y luego se las podemos hacer a Lidia, ¿vale? Vale. Disculpa, ya está, se ve la presentación perfecta, por cierto. Vale, estupendo, muy bien, gracias. Bueno, pues y la voy a hacer en tres partes, porque os voy a presentar esta iniciativa que estamos preparando ahora para la reforma de los sistemas de evaluación de la investigación. Esto, como ha dicho Jesús, es muy importante para los jóvenes investigadores que empezáis y a los que les deseo muchísima suerte,
pero también es importante para todos, para los que están a mitad de la carrera y para los que están incluso al final de la carrera, porque la reforma que tenemos que entamar necesita de todos nosotros, y independientemente del momento en la carrera investigadora en el que uno se encuentre. Yo voy a organizar esta presentación en 3 grandes grupos o en 3 grandes etapas. La primera, el proceso y los actores, después el contenido, y la tercera será los pasos a partir de ahora. El proceso que os voy a describir y los actores que han participado empezó en enero del 2022, aunque en realidad empezó ya antes, como ya os explicaré. Y es una iniciativa que le llamamos de co-creación, porque hemos participado conjuntamente Science Europe, la Asociación Europea de Universidades, de la cual Jaume I también es socia, y una señora, una chica consultora, Karen, que formó junto con nosotros y la comisión lo que llamamos el drafting team, o sea, el equipo de redacción, digamos, es el equipo de redacción. Este equipo de redacción que ha publicado este acuerdo no ha trabajado solo, ha trabajado en contacto con los Estados miembros, de vez en cuando, no siempre, pero muy importante, ha trabajado con una parte que llamamos el Core Group. No, lo siento, sí, ahora creo que lo podéis ver que estoy apuntando al Core Group. Era un grupo de 20 expertos de toda Europa que nos ha ido revisando las distintas versiones del material que íbamos produciendo y nos iban dando su opinión. Eso ha sido muy bueno para refinar y para poner el foco en un documento que tiene que ser mínimo de ámbito europeo, lo cual no siempre es fácil. Este core group, junto con nosotros, el equipo de redacción y los Estados miembros, hemos puesto conjuntamente un acuerdo, que es el que os voy a presentar hoy, y que ahora pensamos implementar. En este proceso, que como os digo, empezó estrictamente en enero, se generó el grupo de trabajo y el grupo redactor, y un grupo de universidades y de centros de investigación, de los cuales Jaume I es miembro. No puedo hablar de miembro en el estricto senso porque no existen miembros todavía, pero es un grupo de universidades y de centros de investigación que explicaron, se presentaron como interesadas en participar en la redacción de este acuerdo. Así juntamos a 300 organizaciones, más de 300 organizaciones, que se encontraron por vez primera el 3 de marzo. Allí presentamos un primer borrador del acuerdo que pensábamos que podía ser aceptado. Recibimos muchísimos comentarios, más de 6.000, para que os hagáis una idea. En abril les enviamos un nuevo borrador con ciertas preguntas para poder afinar el contenido de este acuerdo, ahora os lo presentaré, y el 19 de mayo tuvimos una segunda asamblea con estas 300 organizaciones, donde ya se discutió una segunda versión del documento ya mucho más aceptada. Aún así, recibimos comentarios que fueron debidamente introducidos y tenidos en cuenta, y el 8 de julio tuvo lugar una asamblea, de la tercera asamblea de estas 300 y pico universidades y centros de investigación, donde ya se validó el acuerdo que os voy a presentar ahora. En resumen, nos hemos reunido el equipo de redacción 24 veces, con el core group de estos de 20 expertos 6 veces, las asambleas 3 veces, enviamos una consulta escrita a los miembros que se habían inscrito como interesados en participar en el proceso. Tuvimos 2 reuniones y un workshop con los representantes de cada gobierno de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en el órgano que se llama ERA Forum. Son los representantes de cada ministerio en el cuerpo que se ocupa de la European Research Area, de ahí el ERA. ERA Forum representa European Research Area
foro de la European Research Area. Dos reuniones y un workshop con ellos y 2 discusiones con lo que se llama el European Research Area Committee, que son también representantes de los Estados miembros en los gobiernos en Europa. Bueno, si queréis alguna aclaración, porque esto es un poco complicado, ya la haré al final. Paso al siguiente, que es más importante y más interesante. Como os he dicho antes, estos 300 y pico universidades se agrupan en varios, bueno, los hemos agrupado en varios grupos simplemente para presentar quiénes eran. Había 20 academias y sociedades científicas, 6 agencias de evaluación, 7 ministerios, 168 universidades, incluyendo algunas asociaciones de universidades y alianzas de universidades, 30 organismos financiadores de investigación y 52 centros de investigación, ya sean nacionales o de infraestructuras. Y estas 350 agrupaban a organizaciones de 40 países, de los cuales 25 de la Unión Europea, pero como veis, bastantes de fuera de Europa también. Bueno, esto es en cuanto a, para daros una idea de quién ha participado en la redacción de este acuerdo. Ahora os voy a presentar en breve los componentes del acuerdo. Este acuerdo, que fue publicado en julio, representa un cambio de dirección. Esto es muy importante que lo retengáis. Es un cambio de dirección en la manera en que se hacen las evaluaciones de la investigación. Siempre con el punto de mira de asegurar una máxima calidad e impacto de la investigación. Eso que es muy fácil de decir, no siempre es muy fácil de hacer y por eso hemos redactado estos acuerdos. En estos acuerdos hay una introducción, unos principios, unos compromisos, unos principios para la coalición que estamos creando ahora para implementar estos acuerdos y un calendario aproximado. En la introducción se plantea un escrito que resume la situación hoy en día. Es un escrito muy corto, aunque en realidad se han escrito ríos de tinta sobre la situación actual, pero lo que hicimos fue un esfuerzo de síntesis para que el foco de este documento fuera en las acciones a llevar a cabo y no en la discusión de por qué estas acciones se llevan a cabo. En principio, nosotros pensamos que esto es muy importante para desarrollar más y mejores culturas que llamamos positivas en la investigación. Los que llevéis más tiempo en la investigación seguramente me entenderéis más que los jóvenes, pero hay todo un movimiento en el ambiente de la investigación universitaria y no universitaria, en el ambiente de la investigación en general, en cambiar los paradigmas a través de los cuales se fomenta el espíritu investigador. Y mucha gente estamos de acuerdo en que estos paradigmas tienen que ser unos paradigmas más positivos y ahora voy a entrar a un cierto detalle en esto. Más que nada, se pretende asegurar que los sistemas de evaluación de la investigación están adecuados al momento actual y son relevantes y que evolucionan en cuanto a la sociedad. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque las expectativas generadas en la investigación, o los resultados de la investigación son cada vez mayores y los gobiernos, los ciudadanos, aquellos que utilizan los resultados de la investigación cada vez demandan más que los investigadores desarrollen proyectos que al final repercuten en una mejora de la vida directamente, ya sea, y no solo en temas de salud, sino en temas tecnológicos, en temas de preservación del medio ambiente, etc. Total, que esta reforma de los sistemas de investigación creemos que es muy importante para asegurar la calidad de la investigación. Y no solo calidad en cuanto a excelencia académica, por supuesto, pero también en cuanto a que los temas
que se investigan son temas relevantes y cuyos resultados se utilizan para mejorar nuestras vidas. En este acuerdo también hay una serie de principios, por eso digo que no empezamos de cero. La Comisión se dedicó durante el año 2020 y 2021 a realizar una gran consulta a través de toda Europa. Me consta que varios organismos españoles fueron consultados, también el gobierno español, precisamente para recabar información sobre qué se tenía que cambiar en los sistemas de evaluación de la investigación. Esta labor de recogida de opiniones y de hechos culminó en un report que tenéis aquí el link, Towards the Reform of the Research Assessment System, que lo publicó la Comisión en noviembre del 2021. Es en ese report que hemos elaborado lo que llamamos los core compromisos, 4 compromisos centrales para esta evaluación, para esta reforma de la evaluación de la investigación. 2 son muy, cada palabra está muy medida en estos compromisos y por eso no hemos querido cambiar el lenguaje de presentación a traducido de momento. Los 2 primeros están destinados a un mejor reconocimiento de las prácticas muy diversas y de las actividades de investigación que cada vez son más diversas, y los otros 2, el 3 y el 4, están destinados a abolir, si se me permite utilizar la palabra un poco fuerte, a los usos inapropiados de las métricas que están muy en boga para evaluar de una manera bastante fácil, diría yo, la investigación que se realiza hoy en día. El primer compromiso es reconocer que hay una gran diversidad de contribuciones y de carreras dentro de la investigación, que no todas son uniformes ni mucho menos, sino que hay que encaminarse a un mayor reconocimiento de la variedad que existe. El segundo es que la calidad de lo que se produce en la investigación tiene que evolucionar hacia sistemas más cualitativos y menos cuantitativos, que es lo que predomina hoy en día. El tercero y cuarto, como he dicho, van destinados a abandonar los usos inapropiados o excesivos de los indicadores numéricos que se utilizan hoy en día. Y esto es una realidad también, se utilizan en exceso. Y el problema es que son, como cualquier indicador numérico, es muy reduccionista, muy difícil de representar la riqueza y la variedad de la investigación y también de los resultados de la investigación. El cuarto va destinado exclusivamente a los rankings, que también hacen, creemos, bastante daño a las organizaciones de investigación, porque se asume un resultado de labor individual, se lo asume a una institución, con lo cual es bastante peligroso fiarse de estos grandes rankings que no tienen en cuenta la individualidad del investigador y también las características de cada investigación. En este acuerdo final, aparte de estos 4 compromisos que he descrito, hay 6 más que no voy a describir por razones de tiempo. Son importantes, por supuesto, pero son lo que llamamos compromisos de apoyo para comprometerse a destinar recursos para que esta reforma se realice y para que esta reforma se realice bien y se pueda comunicar correctamente a los investigadores y a todos los que pertenecen a la comunidad investigadora. Este acuerdo también señala una serie de principios para una coalición que estamos creando ahora, una coalición de organizaciones. Ojalá todas estas 300 universidades y centros de investigación que han participado en elaborar los compromisos se adhieran. Pero también hemos estado generando unos principios para dejar claro cuál es el espíritu de esta organización. Es un espíritu abierto para que los que firmen este acuerdo
serán públicos y proporcionarán sus datos de una manera abierta. Responsabilidad, colaboración, comprometerse a actuar de acuerdo con los principios del acuerdo, de una manera colaborativa, autónoma y pensando en la comunidad y en la inclusividad del ejercicio que estamos realizando. Por supuesto, también queremos que los resultados de cuando una institución se evalúa a sí misma sobre cómo está evaluando a sus investigadores sea también público para que otros puedan utilizar la información que se ha generado. Hay también un aspecto de financiación, por supuesto, que es voluntario. Cada organización decide cuánto y cuándo poner recursos para realizar su reforma y también muy importante que las organizaciones que compongan esta coalición son asociaciones o organizaciones de investigación sin ánimo de lucro que no realicen actividades comerciales, de manera que se puedan comprometer a que sus resultados sean en abierto y utilizables. Hay también en todo este acuerdo un calendario indicativo que básicamente es de 5 años. Las organizaciones que lo deseen se pueden inscribir ahora. Ahora lo voy a escribir, vamos a lanzar esta iniciativa el 28 de septiembre. Se pueden inscribir más tarde también, no es obligatorio inscribirse ahora. Cada organización que se inscriba cuando consideren que están preparados para hacerlo, pero aquellos que se inscriban ahora consideramos que tienen que diseñar un plan hasta el final de 2023 o un año después de que lo hayan firmado. Este plan, que no queremos que sea un gran plan muy complicado, pero queremos que sea el compromiso por escrito de a qué se compromete la organización que quiere evolucionar, los servirá para un poco medir el progreso, medir la implementación. Sabemos que hay muchos problemas, somos conscientes de que esto es de todo menos fácil, pero queremos que a partir del año 2027 se empiecen a notar los resultados. Sabemos que va a haber pruebas piloto, algunas van a fallar, otras esperemos que no, y creemos que a partir del 2027 ya podemos tener una buena idea de cuál es esta reforma que queremos implementar. Estos acuerdos también incluyen unos anexos. Estos anexos describen con más detalle el porqué y el contexto de esta reforma. Describen pasos que una organización puede dar para empezar o continuar, si ya lo han hecho, esta reforma. Y en principio describe también o da ideas para hacer una revisión de las iniciativas que han llevado a cabo. ¿Con esto qué pretendemos? Pues pretendemos, por ejemplo, que a los investigadores, que siempre se nos ha dicho y se nos dice que tenemos que ser creativos, que tenemos que pensar out of the box, ¿no? Que tenemos que investigar zonas o áreas menos conocidas por otros, podamos realmente hacer este trabajo y ser valorados por eso y no tener que ser medidos por unos indicadores que nos vienen dados de decir, bueno, es que al final de 3 años, cuando publiques la tesis, tienes que haber tenido 3 publicaciones en algunas de estas revistas, ¿no? O sea, que el objetivo no sea publicar en ciertas revistas, sino que el objetivo sea una contribución genuina al campo en el que uno desarrolle su actividad investigadora. La última parte de mi presentación representan los pasos que vamos a dar a continuación. Como ya he dicho, estos principios ahora se están poniendo en práctica para crear una coalición, se llamará COARA, la Coalición para Avanzar la Evaluación de la Investigación. Será una organización al servicio de estos acuerdos que he descrito antes. Será una plataforma para intercambiar información entre todas estas organizaciones que quieran reformar o mejorar las prácticas de evaluación de la investigación. Serán discusiones para hablar con los Estados miembros también.
discusiones para organizarse con otros, para establecer alianzas. Habrá unos grupos de trabajo, que son lo que llamamos comunidades de prácticas, para compartir, para demostrar. Y también con esta coalición podremos buscar momentos de colaboración y sinergias con otras organizaciones, pero no solo en Europa, sino también a través del mundo, en otras organizaciones y en otros países. Así pues, ahora vamos a promocionar este acuerdo, es parte de lo que estoy haciendo yo aquí, promocionar que este acuerdo existe. Se va a presentar el 28 de septiembre por la Comisaria Europea de Investigación, también por el presidente de la EUA y por el presidente de Science Europe en una sesión en los días que se llaman The Research and Innovation Days, investigación e innovación. Y en estos momentos estamos finalizando lo que llamamos el documento de gobernanza, porque va a haber unas reglas mínimas, pero unas reglas operativas de esta organización que estamos creando. Antes de lanzarla va a haber una última asamblea el día 13 de octubre, donde vamos a discutir estos documentos de gobierno, y la asamblea constitutiva de esta organización COARA va a tener lugar el 1 de diciembre. Normalmente hasta el 15 de noviembre recogeremos los nombres de aquellas organizaciones que se quieran ya presentar como organizaciones preparadas para empezar a discutir los pasos concretos y a implementarlos. Aquí, bueno, simplemente recordar que aquí tenéis todos los links y todas las direcciones de email que son necesarias para mostrar vuestra intención de firmar, aquí me dirijo más a la Universidad Jaume I, of course, para firmar este acuerdo, y también toda una serie de informaciones y preguntas en esta web de Science Europe, que pronto será una web que no será de Science Europe, que será una web propia de esta iniciativa, para que la gente pueda consultar, saber cuáles son los grupos de trabajo que están en un momento dado en funcionamiento, ver quiénes son sus contactos, de querer contactar con alguien que esté dentro de la organización, y también responder a preguntas que nos hacen generalmente aquellos que están involucrados en los procesos. Creo que es mejor que me quede aquí. Estoy segura que tenéis muchas preguntas porque he hablado mucho en abstracto y seguramente vosotros estáis pensando, bueno, ¿cómo esto en mi campo, cómo se va a aplicar? No sé si os podré dar todas las respuestas, pero sí que os invito a hacer una reflexión. ¿Cómo creéis que esto se podría aplicar en vuestros respectivos campos de actuación? E intentaré dar la mejor respuesta posible ahora mismo. Muchísimas gracias, Lidia. Si quieres, de hecho, mantener la presentación por si hay alguna consulta más específica y podemos recurrir a eso. Sí. La verdad es que, bueno, gracias porque me parece muy complejo hacer una exposición y transmitir con esta claridad este proceso. Tengo muchísimas preguntas, voy a limitarlas para ya me imagino. si algunas otras personas también quieren hacerlas y no aprovecharme de mi posición. Entonces, te voy a hacer varias también en relación a cómo has dividido también la presentación en varios elementos, ¿no? Me han ido surgiendo dudas con respecto a todo ese proceso. Entonces, por un lado, como has comentado, tenemos ahí investigadores e investigadoras que quizá están más familiarizados con el sistema previo de evaluación, ¿no? O qué dificultades podrían haber y por qué se produce este cambio, ¿no? Pero a lo mejor otros que son más jóvenes o que se están iniciando en este proceso desconocen por qué es importante, ¿no? O por qué este viraje, este cambio de paradigma. Si pudieras ahondar un poquito en eso. Sí.
Y otra pregunta en cuanto a los compromisos, ¿no? Creo que era el 1 y el 2, me parece, si no recuerdo bien. 1, 2 y 3 eran como esa parte y luego los otros dos. Me preguntaba al verlos si ahí se incluía, por ejemplo, ¿no? Dentro de esta diversidad, a cómo considerar la parte del public engagement, ¿no? Y esa parte de una diseminación no solo hemos llegado a este resultado, lo soltamos, ¿no? Como bien comentabas, sino hacemos parte de la sociedad y les incluimos también, incluimos temas que les están interesando y que impactan directamente sobre ellos, ¿no? Si se considera también incluirlo de alguna manera o esto. Sí, sí, claro. A ver, me has hecho dos preguntas y las dos largas de responder. Sí, perdón. Pero no, no hay ningún problema. La primera, el por qué. Bueno, puedo ser un poco más específica, efectivamente. Como he dicho antes, esto que aparece ahora, no aparece ahora porque sí. Llevamos muchos años ya discutiendo con muchos investigadores, con muchos sistemas de investigación. Hay muchísimas quejas de gente que no está conforme con el actual sistema. Este sistema lo hemos heredado de hace 20, 30, 35 años, de un sistema que en realidad no se concibió para hacer lo que está haciendo ahora. Es un sistema que fue concebido por los bibliotecarios, en realidad, porque querían saber qué revistas científicas tenían que comprar, cuáles eran las revistas científicas que más se consultaban en sus universidades, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron un sistema de puntos, de decir, mira, pues si esta revista la leen más investigadores, tiene más puntos. Y esto al final se acabó convirtiendo en una medida de la calidad. Como ves, es muy indirecto, porque es una revista más leída, no quiere decir que sea la mejor, ¿no? Bueno, eso de entrada, como metodología. Pero después el problema es que sí que hay algunas, evidentemente, que son muy leídas y que son muy buenas, pero eso no siempre es así. Con la proliferación, en el buen sentido, de la labor investigadora, llega un momento en que este sistema colapsa, como cualquier sistema, ¿no? O sea, ¿cuántos artículos te caben en Nature en un año? No todo el mundo puede publicar en Nature, simplemente porque no todos los buenos artículos caben en Nature en un año, porque hay demasiados buenos artículos en Nature para estar en un año, ¿no? Y eso es poner un ejemplo un poco tonto, pero es así para cualquier revista. Las revistas no pueden crecer indefinidamente. Una razón. Otra razón, cada vez más hay ámbitos multidisciplinarios para los cuales es muy difícil tener que comprar todas las revistas que sacan artículos relacionados con la multidisciplinariedad de un cierto ámbito, léase medio ambiente, léase cualquier, desarrollo urbano, etc. Las disciplinas que son claramente multidisciplinares necesitan un acceso a los artículos que son relevantes a esa investigación y no necesariamente a toda la revista. Con lo cual, la labor de bibliografía se convierte en una labor más de minería específica de artículos, que una labor de revistas científicas. Con lo cual, se añade ese factor de impacto. ¿Qué sentido tiene cuando un investigador está buscando una cosa que son relevante para su investigación? Y que un artículo publicado en la revista de la esquina puede ser tan bueno como un artículo publicado en Nature, por así decirlo, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas anécdotas, te podría explicar muchas anécdotas, pero las expongo aquí para ilustrar que hay una tensión en el sistema y una necesidad de abertura, de hacer todo esto de una manera más fluida, que llegue al investigador lo que realmente importa. Y ahí enlazo con tu segunda pregunta. Por supuesto que hay que medir más la parte de interacción con el público, porque, como he dicho antes, cada vez más se pide una interacción con el público, con la investigación, y eso está bien. Por lo tanto, hay que también premiar o al menos recompensar la labor de aquellos investigadores que se intentan acercar al público y que dan a conocer su labor investigadora con palabras que el público puede entender. Ellos siguen haciendo su investigación experta
con los artículos que pueden diseminar en los círculos expertos, pero también hacen una labor divulgadora muy importante en libros, en tele, en vídeos, cada vez más, y esto lo estáis viendo seguro cada día. Es decir, que esta labor, que también tiene su coste, muchas veces individual, hay que también premiarla. Es decir, que bueno, el engagement, perdón que me sale el inglés, o sea, el diálogo con el público también es muy importante y también, por supuesto, tiene que entrar a formar parte de la evaluación de la tarea investigadora de un investigador o una investigadora. Totalmente. Voy a leerte, Lida, porque si no me reservo las otras que tengo para después, a ver si puedo. Te comento las preguntas que nos hace Ramón, que además está súper metido en este tema y muy interesado. Te lo leo directamente, ¿vale? Para no hacer interpretaciones que puedan no ser así. Dice, en primer lugar, muchas gracias por la charla y enhorabuena por la iniciativa. Quería preguntar si se sabe algo más de las pruebas piloto que ha mencionado. ¿Las universidades se podrán sumar a hacer este ejercicio y recibir apoyo? ¿Y hay algunas universidades que hayan iniciado ya este proceso o que lo vayan a hacer de aquí a poco? Sí, sí, hay universidades que ya han empezado, hay a las universidades que así lo deseen, pues estarán, yo creo que se recibirán con los brazos abiertos, que quieran apuntar a realizar pruebas piloto. Hay bastantes universidades ya que no se rigen por los criterios bibliométricos que he mencionado del factor de impacto o del índice H u otros índices contadores como ahora. Ya las hay que ni quieren hablar de ello, ni quieren oírlos. Cuando hay un candidato se presenta para una plaza, o ya no digamos de agencias investigadoras que no quieren saber nada, quieren saber los 5 artículos más relevantes que una persona haya escrito, por ejemplo, o los 10. Claro, cada uno depende, ¿no?, donde pone la marca, pero hay muchas agencias investigadoras, y entre ellas la AEI, me consta, que ya se rigen por sistemas mucho más cualitativos de la investigación. Y con éxito, ¿eh? Y a nivel de investigadores, de evaluación de investigadores personales, lo que se está poniendo de moda es lo que se llama el currículum narrativo, que es el currículum de una persona, con los hechos típicos de un currículum, pero donde además el concursante, el candidato o la candidata presenta una narración de cuál es su contribución al sistema de investigación, cuál es su contribución a su campo, cuál es su contribución de cara a los ciudadanos, cuáles son sus ideas para el futuro. Es decir, es una cosa, como decía, más cualitativa, porque es la explicación de la persona. Es como estar en una presentación y que la persona te explique en primera persona lo que ha hecho, ¿no?, destacando cuáles son las contribuciones relevantes en su campo, o grandes ideas que piensa que haya que desarrollar, que no estén todavía desarrolladas, ¿no? O sea, entramos en un ámbito, si quieres, más subjetivo, y aquí la clave está en en que haya elementos de rigor en un análisis que es más subjetivo. Porque tiene que haber elementos de rigor. No puede ser que yo piense que esta investigación es la mejor del mundo, no puede ser yo, ¿eh? Tengo que apoyarlo con argumentos de peso, pero sí que puede haber argumentos de rigor en análisis cualitativos. De hecho, los sociólogos eso lo hacen todo el rato. Y hay muchas disciplinas científicas que introducen elementos de rigor en análisis cualitativo. Es decir, hay mucho que aprender en el sistema de evaluación de la investigación en ese sentido. O sea, además, también, ¿no?, con lo que comentabas anteriormente, es verdad que quizá esa opción da más espacio. O sea, lo digo porque precisamente yo vengo del ámbito de la filosofía. O sea, que tenemos ahí este tipo de controversias, ¿no?, sobre qué baremar, qué no, qué parámetros utilizar. Entonces, es verdad, ¿no?, que eso te sitúa más como dentro de la disciplina, ¿no? O sea, una narración, pero dentro del contexto y no
equiparada a cualquier otra que quizá tiene otros parámetros que le sirven mejor, ¿no? En ese caso. ¿No? Efectivamente, esto da pie a que puedas tratar argumentos disciplinarios o interdisciplinarios en el contexto apropiado y que puedas tener en cuenta elementos que quizás son de otros contextos también y no estar regidos por unos cánones que te dicta la disciplina a la que uno está habituado a trabajar, ¿no? O sea, es una abertura del sistema. Como toda abertura genera miedo, genera inseguridad y dices, ay, ¿dónde vamos a parar? Claro, bueno, pues por eso creemos que la mejor manera de hacerlo es alrededor de una coalición con aquellas organizaciones que estén preparadas para ello, que se pueden apoyar mutuamente, que puedan verse reflejadas en ejemplos que han hecho otros y que eso nos permita a todos avanzar en su conjunto. Porque no puede ser que este cambio sea exclusivo de un grupo de investigaciones o de investigadores o incluso de organizaciones. Tiene que ser un movimiento total del sistema que nos lleve hacia una nueva manera de evaluar la investigación, mucho más acorde con lo que se pide hoy en día de un investigador. De hecho, te voy a plantear la segunda, que Ramón ha hecho una segunda pregunta, no se ha podido resistir tampoco, pero está vinculada justo con este aspecto. Dice, otra duda que me gustaría compartir es cómo se plantea ese equilibrio entre la evaluación cualitativa con la más cuantitativa basada en indicadores. Estando de acuerdo en los problemas que sabemos que afectan, por ejemplo, al abuso de las métricas para la evaluación, también sabemos que la evaluación cualitativa no es sencilla y que requiere de financiación y, por otro lado, depende de responsabilidad e integridad de sus participantes. De ahí en la duda de cómo se pueden compaginar, digamos, estos dos elementos de evaluación, ¿no? También me imagino en el porque no va a haber un cambio absoluto del uno al otro, ¿no? Quizá hay un momento de convivencia o de mix entre esos dos elementos también, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede producir eso? Si es que se puede. Sí, no, a ver, tienes toda la razón y además, de hecho, ya coexisten. Lo que pasa es que no se sabe. Pero aquellas organizaciones que ya lo aplican, pues ya lo están aplicando, ¿sabes? Ya coexisten. El problema está en que no siempre lo sabemos. Y la evaluación cualitativa no es sencilla, pero también es cierto que la evaluación cuantitativa o basada solamente en indicadores es demasiado reduccionista o al menos premia solo a aquellos que saben hacer artículos. Entonces, es como cuando tú estudias para un examen y sabes cómo estudiar para aprobar. Y eso no te convierte en el experto que el examen quizás está intentando evaluar, ¿no? Pero eso es un poco, tú sabes que tienes que tener 3 artículos publicados en tal revista, los haces y los publicas. ¿Eso te convierte en un buen investigador necesariamente o no? O sea, el fallo aquí también está en pensar que el sistema cuantitativo es bueno y es mejor que cualquier otro. No, aquí vamos a analizar en qué medida un sistema cualitativo puede adaptarse mejor al actual sistema. Porque, como he dicho antes, tú no puedes hacer crecer indefinidamente el número de artículos. Y digamos, tú que has hecho 5 artículos eres mejor que yo que he hecho 3, ¿no? Porque igual los 3 míos son buenísimos y los 5 tuyos, no sé, perdón, ¿eh? En fin, la evaluación cualitativa no es sencilla, pero la evaluación cuantitativa tiene sus limitaciones también porque es muy rápida de hacer, eso sí, es muy práctica, pero te riges por unos parámetros o por unos cánones muy de producción científica. Y bueno, la corriente es que no solo la cantidad, sino también la calidad toca, y la calidad me refiero a no si publicas en revistas de más o menos factor de impacto, sino a si tu investigación tiene una aplicación en la sociedad, si tu investigación contribuye a la educación, si tu investigación contribuye a la salud, si
si tu investigación contribuye al bienestar urbano. En fin, hay muchos más parámetros de los que nos creemos y precisamente queremos ahondar en estos conceptos a través de esta coalición. El sistema de métricas en el fondo, si me permitís, es muy fácil de implementar, efectivamente es muy reduccionista, pero con muy pocos recursos, pues es una manera de... Y bueno, hay digamos, desde luego esta migración de un sistema a otro, que yo creo que al final terminará avanzando en todos los organismos, porque el sistema que hay actualmente, como decía Lidia al principio, yo creo que hay muchísimos investigadores que no lo consideran una manera, digamos, racional, ¿no? de hacer progresar la ciencia, que en el fondo es de lo que se trata con la investigación y las aplicaciones que puedan tener. Terminará imponiéndose. El problema es el camino, los recursos que tendremos que asignar las instituciones para ponerlo en marcha, porque no es fácil. Hacer una evaluación cualitativa, pues además hoy en día con los motores que tenemos para hacer minería de datos es casi instantáneo, ¿no? Y bueno, pues aparece un ranking, uno asigna unos recursos, etcétera, etcétera. De una manera que obviamente no es la manera más eficiente para la institución. Cambiar a esta nueva mentalidad implica dedicar recursos, esfuerzo, pero bueno, yo creo que es responsabilidad ir avanzando. También es muy importante, no sé tu opinión, Lidia, las agencias que financian la investigación. Nos consta que el ERC, la Agencia Estatal de Investigación, cada vez estos sistemas de evaluación cualitativa van avanzando y en el fondo son los que determinan el tener recursos para hacer investigación, o la ANECA, que es la que determina el progreso de la carrera académica de las personas, y por lo tanto es importante que estos organismos crean en este tipo de principios y vayan abandonando, ¿no? Las métricas, el uso exclusivo, ¿no? de métricas para evaluar, porque sin financiación no hay investigación, o es muy complejo hacer investigación y digamos hay otro indicador que no podemos evitar, o sea, es absolutamente, que es el progreso en la carrera académica de las personas, y al final esto son los indicadores que indican las instituciones, pero sobre todo también los organismos evaluadores a nivel nacional, y eso es muy importante que forme parte de esta estrategia. Efectivamente. Tienes mucha razón. Las agencias de investigación, las agencias de calidad, es importante que estén, que se apunten al movimiento en aras no de proteger el sistema, sino de mejorarlo. Completamente. Es que eso es de lo que se trata, de mejorar el sistema, de abrirlo, no todo se reduce a artículos y libros. Cada vez más hay prototipos, hay softwares, hay muchas maneras de presentar la investigación. Lo que no se puede abandonar nunca, lo que no hay que sacrificar nunca, es el rigor científico. Eso no hay que comprometerlo nunca. Ahora bien, la manera en la que se expresa, sí, eso podemos hablarlo, porque no tiene por qué ser siempre en manera de un artículo, y aunque sea en un artículo, ¿por qué los anales de química son peores que Nature? Bueno, pues no sé, hay que pensarlo, ¿no? Hay que mirar si cada uno de esos artículos es realmente peor que uno en Nature, ¿sabes? Sí, de hecho hay muchos artículos, muchos, hay un porcentaje de artículos en estas revistas de un impacto muy alto que realmente tienen un número de citaciones bajo, tienen realmente un impacto muy bajo en su campo, a pesar de que puedan estar incluidos en una revista, que yo creo que eso también es una cuestión que evidencia los fallos del sistema. No por tener un artículo en Nature es un buen artículo. En Nature se cuelan artículos que pasan desapercibidos completamente para la comunidad académica. Es que es de eso de lo que se trata. De eso es de lo que se trata, de poder poner un foco en lo que realmente importa de un artículo. ¿Cuál es la contribución de ese artículo al campo o a la sociedad? Al artículo, y hablo artículo y yo misma tengo que modificar, porque me voy al artículo. O sea, es un producto, ¿no? Un producto de la investigación. Hay prototipos, hay softwares, hay protocolos, hay muchas cosas que son muy importantes para la ciencia que no están propiamente reconocidas.
Y ahí veo aquí una Sí, pregunta de Ramón. sí, la puedes leer si quieres. Perdona, Laura, yo os Sí. voy a tener que abandonar porque a las 6 tengo otra actividad programada. Dejadme simplemente que agradezca a Lidia el compartir. Realmente a la Jaume I es un placer que hayas estado hoy, que hayas compartido esta información. Y es todo un reto, estar ahí. Al menos nuestras antenas están enfocadas hacia donde yo creo que tienen que estar. Seguimos y monitorizamos este proceso y yo creo que tenemos que abrir un debate también interno en nuestra comunidad, con la gente que empieza, con la gente que tiene la carrera investigadora más establecida, para ir mejorando, que a la fin y a la postre es de lo que estamos hablando, mejorando la calidad de la investigación. Claro, muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego. Bueno, pues nada, continuando con la respuesta sobre el consejo a los investigadores que están iniciando la carrera. Bueno, pues yo el consejo que daría, sí, es que luchéis por lo que pensáis siempre con un rigor académico exquisito y que una vez sepáis que lo que habéis producido tiene el rigor que le toca, luchéis por el reconocimiento de ese trabajo independientemente de dónde os lo publiquen. Yo creo que eso es lo principal. Saber que habéis hecho un buen trabajo de acuerdo con un rigor académico. Y después que te lo publiquen donde sea, pero que se reconozca como tal. También es verdad que no, empezar tiene una parte buena, una parte mala. También hay vicios que quizá no tienes, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Y hacemos alusión directamente a los artículos como prácticamente el único producto final, ¿no? Hay digamos, pues como toda una cultura establecida que hemos aprendido y que tenemos realmente que revisar y reaprender, ¿no? O sea, sí, y volvernos a plantear estas cosas y decir, bueno, pero ¿por qué estábamos haciendo esto y no otra cosa, ¿no? Porque si mi objetivo es, como tú dices, pues mantener una determinada excelencia, ¿no? No necesariamente tiene que ser de esta forma, quizá encuentro otros aspectos. Claro, es que se han creado mecanismos que funcionan de una manera demasiado automática. Y a veces, precisamente por eso son difíciles de detectar y difíciles de detectar que en realidad no están midiendo lo que tendrían que estar midiendo, ¿sabes? Entonces se trata de hacer una reflexión, ¿no? De cada vez que publicamos algo, dónde lo publicamos, por qué lo publicamos, qué nos aporta, pero sobre todo qué aporta en relación a la actividad investigadora que hemos desarrollado nosotros. Lo que importa, porque además pasa una cosa, que hay un mercado de reviewers, ¿no? De revisadores. A veces la persona que te revisa el artículo en Nature es la misma persona que te revisa en el artículo de la revista de la esquina, por así decirlo. ¿Sabes? O sea que la calidad que te da el reviewer, te la da el reviewer, no te la da el journal. ¿Entiendes? O sea, es indirecto lo que te da el journal. Mientras que la calidad del empaque del investigador que revisa un artículo, pues es el del investigador, no es propiedad del editor. Absolutamente. De hecho, y eso es así. Ahí tenía otra de mis preguntas era, y que además lo podemos relacionar con, bueno, o sea, estas jornadas, ¿no? Que son de ética, integridad, la investigación, transparencia, ¿no? Y que las sesiones que tenemos posteriormente también estarán, digamos, atravesadas por esta cuestión. Yo me planteaba hasta qué punto, o sea, uno de los temas de hecho que también trajimos el año pasado y que yo creo que saldrán cuando hablemos, Ramón que nos presentará el código de buenas prácticas y hablemos de los instrumentos. El año pasado, por ejemplo, hablábamos de hasta qué punto ese modelo puede fomentar, ¿no? O no, o sea, unas determinadas malas prácticas en la actividad de las personas que están investigando, ¿no? Entonces, yo me hacía un poco también ahora la pregunta inversa, a ver cuál era tu opinión sobre esto, ¿no? Si crees que quizá este viraje
pueda contribuir a prevenir ese tipo de conductas, o sea, a prevenir malas prácticas por el hecho de no poner tanto el foco en publica, publica, publica y que eso produzca un deterioro de la calidad, ¿no? Si podría de alguna manera el mismo modelo también apuntar hacia ahí, hacia favorecer unas mejores prácticas. Desde lo que se trata. Es de lo que se trata, que el desarrollo de los nuevos modelos también mejoren las prácticas. Porque, ¿qué sentido tiene publicar 5 artículos si a lo mejor la novedad está en publicar 3? Si esos 3 están bien reconocidos y al investigador se le recompensa adecuadamente por 3, ¿por qué 5? Hay también artículos artificiales. Exactamente, sí, que de hecho no, hablaremos por no hacer spoiler. Por no hacer spoiler. Por no hacer spoiler, pero sí, absolutamente. Claro, es que es eso, hay que mirar. Hay gente que encuentra una vena, ¿no?, que explota y dices, ay, mira, pues ahora voy a hacer estos experimentos, después le cambiamos tal y me genera un nuevo artículo, y me cambiamos tal y me genera un nuevo artículo. Bueno, es una manera de hacerlo, pero es que es esa la mejor manera de progresar, ¿no? Es por eso yo digo que hay que poner una cuestión en todo lo que se hace. Después al final hay que hacer lo que hay que hacer y uno tiene que construir su carrera y el proceso que estamos iniciando ahora somos conscientes que va a ser un proceso muy largo, pero es importante poner las primeras piedras y es importante sobre todo de cara a las nuevas generaciones de ya poderlos poner en un paradigma mucho más positivo donde no hace falta publicar 10 artículos, a lo mejor publicando 5 ya te puedes hacer una buena carrera. Si estos 5 son muy buenos. Por eso decía yo lo de máximo rigor académico. Eso no lo abandonéis nunca. Pero después luchar por el reconocimiento del trabajo bien hecho y bueno, publicar donde esté bien reconocido, pero buscar ante todo un reconocimiento de vuestro, digamos, de vuestro entorno científico, ¿no? de que el paper que habéis hecho es bueno, o el prototipo, o el software que habéis desarrollado. O sea, la calidad de la investigación no tiene compromiso. Lo que tiene compromiso es la calidad de lo que se publica. O lo que se puede trabajar es la calidad de lo que se publica. ¿Y dónde se publica? Para que no se atribuya un sello de calidad a un artículo que no lo tiene. Y de hecho ya para hacer, te hago una pregunta que me plantea Cristian, me guardo la mía, sí. Cristian comenta, ¿cómo dialoga este modelo más ético con supramodelos tecnocráticos comerciales ya instalados en los procesos de publicación y medición de la productividad científica? Mi impresión es que lo segundo es un monstruo grande que pisa fuerte, ¿no? O sea que hay una dificultad de... Y tanto. Este modelo pues tendrá muchas dificultades precisamente porque el monstruo está ahí, grande, pisa fuerte y eso es lo que intentamos nosotros también desmontar, ¿eh? De hecho, en relación con esta pregunta también, una cosa que comentaba Ramón antes, yo estaba pensando también la parte de la implementación, ¿no? O sea, que este año, como comentaba Jesús también al inicio, en la UGI hemos llevado a cabo un proceso de implementación también con un proceso participativo, que cuando tú antes nos comentabas las cifras, yo decía, madre mía, o sea, convertir esto en un proceso participativo es muy complejo, ¿no? Realmente que integre, además, no estás integrando solo personas individuales, ¿no? O sea, estás integrando entidades, instituciones, agencias, o sea, es muy complejo porque hay muchos perfiles. Entonces, me planteaba también pensando de cara a las instituciones que implementemos, ¿no? Que tengamos esta labor y este rol. No sé si en el proyecto que tú has estado explicando o de alguna otra manera, ¿habrán a lo mejor guidelines o algún tipo de ayuda aparte o se
aparte del, sí que has planteado lo de los procesos piloto, ¿no? O se pondrán esos ejemplos de, mira, en esta universidad, por ejemplo, se ha hecho así, estas han sido las dificultades. O sea, ¿habrá alguna forma de acceder, por ejemplo, a esta información, de tener esto para poder trasladarlo nosotros? Porque es verdad que es impresionante lo que, en cuanto a interesante, pero también va a ser sumamente complejo, ¿no? Entonces, ¿tendremos ahí algunos ejemplos o ayudas para Sí, sí, poder...? claro, claro, claro. Bueno, de hecho, esto es una de las condiciones para pertenecer en esta organización, que los resultados de las pruebas que una organización se compromete a realizar sean públicos y sean accesibles y haya otros que puedan aprender. La pregunta de Cristian es súper relevante, es parte del problema, porque los grandes monstruos de la publicación científica lo que quieren es perpetuar este modelo, que precisamente nosotros nos queremos cargar. Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie. Y entonces estos procesos también tan instalados son perniciosos precisamente porque enriquecen a unos pocos. Entonces favorecen también a una cierta comunidad dentro de la investigación. Entonces nosotros queremos relativizar esto, ponerlo en una perspectiva, como digo, mucho más relativa, donde no tenga tanta importancia y donde los investigadores, los que publican comercialmente, pues estén ahí, sean uno más, pero en realidad no sea la fuerza que dirige donde se tiene que publicar la investigación, que es lo que está ocurriendo hoy. Por eso nosotros también en Science Europe estamos promocionando otra iniciativa que llamamos el acceso abierto diamante, que habéis oído, porque en este sistema de publicación, esto es un sistema de publicación que está generado por académicos y con académicos y gestionado por instituciones académicas. Aquí no tienes los intereses comerciales que te generan los grandes editores y la calidad del artículo es la misma. Entonces, ¿por qué no evolucionamos? Vamos a decirlo, es una vuelta atrás. ¿Por qué no volvemos atrás a las primeras correspondencias que mantenían los investigadores entre sí, cuando se enviaban los unos a los otros sus resultados y se hacían ellos el peer review, ¿no? Donde no había un interés comercial? Era una interacción científico-científico. ¿Qué piensas tú de mi paper? ¿No? ¿Qué piensas tú de lo que yo he descubierto? Pues un poco es eso, un poco es regresar a la evaluación académica por académicos, eso sí, pues con un sistema de calidad, porque efectivamente hemos evolucionado muchísimo, pero minimizar el interés comercial que se pone en la publicación científica. Por eso, por ahora, no hemos aceptado ninguna editorial en nuestra iniciativa. Claro, hay un viraje, ¿no?, centrado en la parte comercial, que es la que está marcando, digamos, una serie de parámetros, bueno, no, vamos a... Este es un elemento, ¿vale? Pero su participación tiene que ser otra, ¿no? Y los hemos dejado fuera, a pesar de sus protestas, pero los hemos dejado fuera porque creemos que es lo que... Y los hemos dejado fuera no porque la Lidia haya querido, sino porque estas 300 organizaciones que se apuntaron al proceso no quisieron, Nosotros se lo preguntamos y dijeron que no. Es decir, hay una hay un consenso sobre... Hay un consenso y eso fue unánime, Fue unánime. Hay un consenso en el mundo académico que la publicación tiene que regresar, la propiedad de la publicación o del proceso de publicación tiene que regresar a la comunidad académica. Y de hecho, teniendo en cuenta también lo que habías comentado de los participantes y, digamos, la posición internacional que veo que Cristian también comenta, ¿no?, que nos pregunta sobre la parte de participación científica con Latinoamérica, ¿no? O sea, hay... es una perspectiva, digamos, o una propuesta
aunque la iniciativa sea desde aquí, ¿no? Pero que incluye también, digamos, esas otras circunstancias, sensibilidades, situaciones diferentes, o cómo se puede hacer este vínculo con la comunidad científica también, la parte latinoamericana. La tenemos y será todavía más importante, sobre todo porque la parte latinoamericana, si hay una cosa que ha hecho bien el sistema de publicación latinoamericano, es precisamente favorecer el acceso abierto diamante. Y ahí pensamos que tenemos mucho de qué aprender de ellos y los estamos involucrando en nuestro proceso también. No sé si sabéis, pero el día 19 y 20 de la semana que viene va a haber una conferencia del diamante. No está abierta a todo el mundo esta porque estamos creando una alianza también sobre organizaciones que quieren favorecer este sistema de publicación. Pero hay gente de Latinoamérica. Hay gente de Latinoamérica que viene precisamente a hablar de sus modelos de publicación científica. Creemos que tenemos mucho que aprender. Absolutamente, y además es que, bueno, eso, ¿no? Que si realmente hacemos o estamos proponiendo un viraje que decimos que va a favorecer un cierto diálogo, una incorporación de otras circunstancias, de otras áreas, ¿no? que han podido quedar más relegadas en este modelo, en este tal, iría un poco en contra del propio discurso, ¿no? Dejar una parte de la comunidad científica que posiblemente tenga otras circunstancias, porque al final, bueno, el planteamiento europeo, norteamericano, etcétera, es uno, hay otros también, ¿no? Hay otros, efectivamente. Hay otros, ¿no? Que al final estamos tan metidas en esa situación que no nos damos cuenta de que hay otros también, ¿no? Y luego ahí chocamos un poco en esa visión. Yo de verdad, Lidia, agradecerte muchísimo la explicación, y yo estoy deseando leer toda la parte del manual y pensar también todo el trabajo que tenemos por delante. Sí, es mucho trabajo, mucho trabajo. Tenemos mucha faena, pero creo que es un trabajo absolutamente esencial, o sea, y la verdad es que daros la enhorabuena por lo que estáis llevando a cabo, porque creo que lo vamos a necesitar, nos va a venir muy bien y necesitamos... Bueno, la enhorabuena me la das cuando hayamos cambiado el sistema. De momento... en el proceso por lo menos, sí, o sea, por lo menos sí. Estamos en el proceso y en la conciencia de que algo pasa y algo exactamente. quizá hay Yo creo que además esto lo debemos a las generaciones nuevas. Para parar la herencia de un sistema que se está quedando obsoleto por momentos. Tenemos que hacerlo por el bien de la ciencia y por el bien de los investigadores que llegan ahora. Y antes de despedirnos, bueno, de verdad agradecerte un montón, porque además sabemos que estás con la agenda súper a tope, así que gracias, un placer, muchísimas gracias. Y también recordaros que si os habéis perdido alguna cosa, si queréis el enlace de, ostras, esto que había comentado Lidia, que quiero volver a leer, no hay problema, porque colgaremos la sesión grabada y también las diapositivas, ¿vale? Y mañana también nos volvemos a encontrar a las 5, pero en el salón de actos, ¿vale? De la Escuela de Doctorado. Los que no podáis, no pasa nada, porque lo podéis seguir también por Zoom, exactamente igual. Y súper relacionado con este tema, que lo hemos dejado ahí como para no hacer spoiler apuntado en lo que veremos mañana, hablaremos también de los instrumentos, ¿vale? Precisamente que estamos proponiendo desde la UJI, que estamos llevando a cabo esta actividad, y cómo esto está influyendo también en la gestión ética de la investigación. O sea que esperamos veros a todos y a todas, presentes o virtualmente, y agradeceros de verdad nuevamente la participación. Y Lidia, muchísimas gracias, de verdad. Vale, un beso. Gracias, hasta luego. Adiós.